Iniciamos hace unas cuantas semanas esta serie sobre esta carta del apóstol Pablo a los romanos. Y regresamos hoy al capítulo 4, de mi Biblia, al capítulo 4 de Romanos capítulo 4, Romans chapter 4 para los jóvenes. Vamos a hablar de un tema que es algo sencillo, pero es algo a veces difícil para comprender. El tema de la fe. Vamos a hablar de la fe de nuestro Padre. Algo sencillo, pero a veces algo difícil de comprender. Y digo esto porque hay muchas personas que están confundidas sobre este tema de la fe. Algunas personas piensan que la fe es simplemente un sentimiento mental y una verdad, que si usted cree algo que es verdad, entonces usted está ejerciendo la fe. Pero la fe es mucho más que simplemente creer que algo es verdad. Algunas personas dicen que la fe es un sentimiento de confianza. Que si usted tiene la confianza, usted tiene fe. Si usted no siente confianza, usted entonces no tiene fe. Entonces piensa que es un sentimiento. Estas personas dicen que la fe depende de cuántos sentimientos nosotros podemos generar. Si usted, una vez más, siente la confianza, usted está ejerciendo fe. O si usted no siente confianza, usted no está ejerciendo fe. Pero eso no es la fe verdadera. Eso no es la fe verdadera. Y tristemente, ese tipo de fe engaña a muchas personas. Por eso dije, es un tema, la fe es algo sencillo, pero es difícil de comprender. Hay personas que dicen o piensan que la fe en realidad es una forma de autoengaño. Alguien dijo que la fe es una manera de creer algo que usted sabe que no es verdad. Estas personas intentan creer algo que saben que no es verdad. Se convencen a sí mismas de que es verdad algo que no es verdad y lo llaman fe. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Y si queremos saber lo que la fe es, tenemos que ver la fe en acción. Y por eso esta mañana vamos al capítulo 4 de Romanos, donde el apóstol Pablo, aquí en el capítulo 4, menciona a Abraham, un hombre de fe. Ahora, él no es el único hombre de fe, pero sin duda es uno de los mejores ejemplos, una mejor representa a un hombre de fe. Entonces, viendo la vida de Abraham, podemos aprender lo que la fe es. Ahora, usted recuerda hace 2 semanas atrás, hablábamos de la justicia de Abraham. Ese valor intrínseco, ese elemento esencial que cada uno de nosotros desesperadamente necesitamos para poder funcionar como seres humanos. Y encontramos que la justicia es un don de Dios, es un regalo de Dios cuando creemos. Somos justificados cuando creemos, es un regalo de Dios. La palabra justicia significa un regalo de Dios, somos justificados. Abraham obtuvo la justicia, ¿cómo? A través de la fe. La única manera, y la palabra, que la única manera que Abraham fue justificado fue por la fe. Entonces, vamos a ver una vez más la fe de Abraham. Algunas cosas que el apóstol Pablo nos señala acerca de la fe de Abraham. Vamos a los versículos 13 al 15, primeramente en el capítulo 4, para ver lo que no es la fe. Nos habla primero el apóstol de lo que no es la fe. What faith is not. Versículo 13 al 15. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Qué está escribiendo aquí el apóstol? ¿Qué está diciendo? Primeramente, aquí el apóstol está diciendo que la fe no es en intentar obedecer o cumplir con algún tipo de ley. No, eso no es fe. Intentar obedecer o cumplir algún tipo de ley. No es esforzarse a lo máximo, to try your hardest, para vivir a un cierto estándar que uno cree debe cumplirse. Eso no es fe. Eso es la ley. Y no importa de dónde venga esta ley,
intentar cumplirla al máximo no constituye fe. La fe, no, la ley no es fe. Y en este caso, Pablo señala que no debemos nosotros vivir no estamos viviendo por fe cuando conseguimos la ley, sino estamos viviendo por las obras. Si uno quiere cumplir o cree que la fe es a través de las obras, no está viviendo por fe, está viviendo por las obras. Entonces, la fe no es esperar que Dios nos acepte, nos ame, porque nosotros estamos siguiendo algunos preceptos, algunas normas. De hecho, si estamos viviendo de esa manera, entonces no podemos recibir lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios tiene para nosotros. Si pensamos que nosotros podemos obtener el amor de Dios, la aceptación de Dios al vivir de cierta manera, no estamos viendo por la fe. Y Abraham es la prueba que este método nunca traerá el don de justicia. Una vez más, si usted piensa que Dios lo va a aceptar, lo va a amar, lo va a perdonar porque usted se ha esforzado a hacer lo que usted piensa que es lo correcto, usted está equivocado. Eso no es fe. Eso no es seguir a ser fe. Eso nunca va a funcionar. Pablo lo está diciendo por qué. Primeramente, note que Abraham recibió el don, recibió la promesa de justicia mucho antes que la ley fuese dada. De hecho, si usted busca en Gálatas capítulo 3, usted puede buscarlo, usted va a encontrar que Abraham recibió el don de justicia 430 años antes que fuese dada la ley. Entonces, la fe no viene por la ley. Él recibió el don de justicia 430 años antes que la ley fuese dada. Entonces, la justicia no puede venir a través de la ley. Eso es muy claro. Segundo, la ley invalida la promesa. El versículo 14 dice así: porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Es exactamente lo que dice la Escritura. Ahora, ¿qué es lo que la ley requiere del hombre? La ley básicamente requiere que hagamos algo que no podemos hacer. Nos pide que amemos. La ley nos pide que amemos. Esto es lo que pide la ley. Que amemos a Dios con nuestro corazón, con nuestra fuerza, con nuestra mente, y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Los 10 mandamientos es lo que piden también. Que amemos, actuemos en amor todo el tiempo, sin excepción. Y se escucha bien sencillo, ¿verdad? Se escucha bien sencillo. Jesús dijo que el amor es cumplir toda la ley. Cuando amamos a la persona, estamos haciendo lo que la ley nos dice que hagamos. El amor implica tender la mano al prójimo y la ley requiere que actuemos con amor. Ahora, si no podemos hacer eso, entonces la promesa que viene con la ley es inútil. Está diciendo el apóstol Pablo. La promesa es esta: haz esto y vivirás. Si usted obedece la ley, Dios lo acepta como justo. Se le reconoce por su valor, se otorga la aprobación, porque usted se habrá merecido todos estos beneficios al cumplir lo que la ley exige. Pero tristemente, ¿saben qué? No podemos cumplir con la ley. Ni uno de nosotros. Ninguno de nosotros podemos cumplir con toda la ley. Entonces, la promesa, dice el apóstol Pablo, la promesa resulta inútil. No podemos amar a todas las personas, no lo hacemos, no amamos a todas las personas, aunque digamos que sí, no amamos a todas las personas, no amamos a Dios de la manera que debemos amar a Dios. Nos falta mucho por amar a Dios de la manera que Él merece ser amado. No solamente no lo hacemos, pero no podemos hacerlo. Por eso dice el apóstol, entonces la ley resulta inútil. Es inútil obtener la promesa a través de la ley. Pero Pablo no se detiene ahí. Dice que hay otra manera, otra razón por la cual nunca podemos detener o obtener la justicia intentando cumplir con los requisitos de la ley. Dice que la ley trae ira. La ley trae ira. Usted puede leerlo y dice la ley trae ira. Si no se cumple con la ley, conlleva a un castigo. Y la ira se define en el primer capítulo de Romanos. Significa que Dios retira su protección divina. Si nosotros no cumplimos con la ley, seguimos bajo la ley, según la ley, y no cumplimos, viene un castigo. Y el castigo es que Dios retira su protección divina. Puedes hacer lo que tú quieras hacer, lo que te da la gana. La ira consiste de la eliminación de restricciones que se imponen sobre los seres humanos. Por ejemplo, 3 veces en el capítulo 1,
El apóstol dice así: Dios nos entregó, Romanos 1:24, Dios nos entregó ¿a qué? A la inmundicia. Dios dijo: ¿quiere vivir así? Háganlo. Él quitó su protección divina. Versículo 26, Dios nos entregó a pasiones vergonzosas. Si es la manera que quieren vivir conforme a la ley, entonces dice el Señor: hagan lo que quieran. El Señor quita, esa es la ira, Dios quita su protección divina. Versículo 28, Dios nos entregó a una mente reprobada. Una vez más, Dios quitó su protección divina. Eso es la ira. Dios dice: pueden seguir por su propio camino. Si es lo que desean, sigan su camino. Y la ira siempre va a resultar en desintegración de la personalidad humana. Por eso se siente el vacío, la falta de sentido, la soledad, la sensación de inutilidad. No sirve para nada. ¿Por qué? Porque nos sentimos abandonados, nos sentimos perdidos. ¿Por qué? Porque queremos seguir o obtener, pensamos que la fe es siguiendo ciertas reglas, ciertas leyes, y el Señor dice: no es así. La fe no vive de esta manera. No sabemos a quién acudir, viene la desesperación, la depresión. Siempre esto es el caso cuando llega la ira del Señor. La ley siempre, el apóstol, siempre va a traer ira. Y luego dice Pablo, amplifica esto diciendo: donde no hay ley, no hay transgresión. ¿Qué quiere decir eso? Le está explicando por qué la ley trae ira. Donde no hay ley, las personas no obedecen a Dios deliberadamente, lo hacen, desobedecen a Dios por ignorancia. Y hay tristemente muchas personas hoy en día que caen en esta categoría. Muchas personas que viven en inmoralidad. Y muchos que no tienen ninguna idea de que esto puede ser perjudicial, destructivo o incorrecto. No saben, no saben. Creen que están viviendo bien. Algunos, perdón, son tan ignorantes de la realidad que piensan que no se están lastimando a sí mismos y no están lastimando a ninguna otra persona. Y tristemente, una vez más, esta actitud es muy común en nuestro día. Lo que le falta a las personas es luz. Les falta luz. No han aprendido que lo que están haciendo les traerá consecuencias negativas. No lo ven que su manera de vivir los está destruyendo en muchas maneras sutiles y que en última instancia los va a llevar a la muerte y los va a llevar al infierno. Entonces, lo que Pablo está diciendo cuando dice donde no hay ley, no hay transgresión, es que la muerte y el infierno siguen cobrándose en las personas, lo sepan o no lo sepan. La ley, la muerte y el infierno siguen cobrándose en las personas. Entonces, cuando la ley viene, nos hace conscientes, cuando entramos en la ley, cuando la ley viene, nos hace conscientes de lo que es malo. Y en un sentido, lo hace peor. Porque cuando llega la ley, cuando conocemos la ley, entonces se empieza a desobedecer a Dios deliberadamente. Se comienza a desobedecer a Dios de una manera deliberada. Y por eso la ley nunca traerá justicia, porque la fe no son obras. Ahora, vamos a ver lo que hace la fe. Lo que hace la fe. Versículos 15, 16 al 17. This is what faith does. Dice así: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y luego dice así: como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Hasta allí. Entonces, aquí vemos la fe en acción. Esto es lo que hace la fe. Si la justicia no se puede obtener por la ley, entonces, ¿qué es lo que hace la fe? Dice primeramente el apóstol: la justicia no se gana por la ley. Ahora, ¿qué es lo que hace la fe? Primeramente, a través de la fe se recibe la promesa. Se recibe la promesa. Podemos obtener lo que estamos deseando. La sensación de ser aprobado por Dios, amado por Dios, querido por Dios, aceptado por Dios. Esto viene a través de la fe. Usted y yo somos parte de la familia de Dios, hemos sido perdonados de todo el pecado pasado. Todo esto ha sido logrado por la fe
no buscando merecerla. Pues la promesa viene por la fe. Lo que las obras no pueden hacer, la fe lo puede hacer. Es una promesa maravillosa. Miren, hemos estudiado el versículo 13 que la promesa incluye no solamente un reconocimiento de un valor propio ante Dios que Abraham logró, pero también lo hizo heredero de todo el mundo. Y en 1 Corintios capítulo 3 versículos 22 y 23 dice el apóstol Pablo de esta manera: todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Entonces la promesa dice que a igual Abraham, nosotros seremos habitados por el Espíritu de Dios. A igual que Abraham, nosotros también recibimos la promesa que el Espíritu, seremos habitados por el Espíritu de Dios. Y Gálatas capítulo 3 hace muy claro que Abraham recibió la promesa por la fe, y nosotros de igual manera también recibimos la promesa de la misma manera que Abraham, por la fe. Entonces, primeramente, la fe obtiene la promesa. Segundo, la fe nos introduce al principio de la gracia. La ley y la gracia son opuestas. Están opuestas el uno al otro de ciertas maneras. No se cancelan, sino que simplemente son dos cosas muy diferentes. Pero necesitamos las dos cosas. Necesitamos la ley y necesitamos la gracia. Es la gracia la que nos permite alcanzar la promesa. Ahora, ¿qué es gracia? ¿Qué es la gracia? Gracia son todas las riquezas de la vida, mis hermanos. El amor, la alegría, la paz, la realización de los anhelos del corazón, todo lo que enriquece nuestra vida que no merecemos. Es un don de Dios, es dado a nosotros, es un regalo de parte de Dios. La ley condena, la gracia nos capacita. Entonces, cuando la gracia viene, la gracia nos promete, nos garantiza la promesa. Es un don completamente gratuito que no dependemos, sino viene de parte de Dios como un regalo a nosotros, una garantía a nosotros. ¿Por qué es una garantía? Porque Dios nunca va a fallar. Dios no va a fallar nunca. Entonces, es aquí, en esta introducción, ahora que entramos ahora al corazón del pasaje, los versículos 17 al 20, vamos ahora a ver lo que realmente es la fe. Ya se nos dijo lo que no es la fe. Lo que no es la fe no es seguir la ley, no es conforme a la ley, sino que la fe, ahora vamos a ver lo que es. Versículo 17 al 20, vaya conmigo. Escribe el apóstol, dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Está hablando Abraham, delante de Dios, a quien creó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar en su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Una vez más, aquí está hablando el apóstol de un hombre de fe, de Abraham. Pablo nos da tres cosas aquí, en estos versículos, de lo que la fe es. ¿Usted quiere saber lo que es la fe? Aquí encontramos tres cosas acerca de lo que la fe es. Primeramente, Pablo afirma que la clave reside en el objeto de la fe. ¿En quién está puesta nuestra fe? No olvidemos de esto por un momentito. Pero enseguida nos habla también de los obstáculos que se oponen a la fe, y luego nos explica los objetivos de la fe, dónde nos puede llevar. Tres cosas: el objeto de la fe, los obstáculos de la fe y los objetivos de la fe. Entonces, primeramente, Pablo dice que Abraham le creyó a Dios. ¿A quién? A Dios. No creó en ningún ídolo, ninguna otra cosa. Le creó, le tomó la palabra a Dios. Dios es el objeto de la fe. Es importante entender esto, porque la calidad de nuestra fe depende del objeto en el cual nuestra fe está poniendo su confianza. ¿En quién estamos confiando? Entonces, Dios tiene que ser el objeto de nuestra fe. La cantidad de fe que usted tenga no tiene nada que ver con esto. Por eso Jesús dice: puede tener fe como el tamaño de una semilla de mostaza.
y puede hacer grandes cosas. ¿Por qué? Porque no es el tamaño de la fe lo que importa, es el objeto de la fe. Eso es lo importante. Entonces, no es cuestión de que tan grande o tan pequeña sea tu fe. La cuestión es que tan grande es tu Dios, en que estás confiando. How big is your God? ¿Qué tipo de Dios es Él? Es interesante, como lo describe aquí. Mire, es interesante esto. Estamos hablando de la fe. ¿Qué tipo de Dios es nuestro Dios? En el cual hemos puesto nuestra fe. Dos cosas que menciona aquí. Versículo 17. Dice la última parte, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dos cosas muy interesantes, muy, podemos decir, muy básicas. Pero el Dios en que nosotros creemos, el Dios de Abraham, el Dios en que Abraham puso su fe, es el Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Primeramente, nuestro Dios es un Dios que da vida a los muertos. Él hace las cosas muertas vivas de nuevo. Él toma cosas que una vez estuvieron llenas de vida, eran vibrantes, estaban rebosantes de energía, pero al muerto las vuelve a revitalizar. Y segundo, Él es un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Es Dios que llama a la existencia las cosas que no existen. Es un Dios creativo. Ahora, entendamos esto, es muy importante por la vida de Abraham, el ejemplo de la vida de Abraham. En el libro de Génesis, usted recuerda, dice que Dios dijo, sea la luz, sea esto, y sí, y lo hubo. Una y otra vez, por toda una semana, Dios dio la palabra sea y lo hubo. Y después dice la palabra, después de 6 días, Él descansó. Ese es el tipo de Dios que Abraham tenía. El Dios que dio vida a los muertos y creó lo que antes no existía. En ese Dios, Abraham depositó su fe. Toda su fe. Toda su fe. No un poquito, toda su fe. En un Dios que da vida a los muertos y un Dios, el Dios, el Dios que creó lo que antes no existe. Ahora, vamos a hablar de los obstáculos de la fe. Porque cuando tenemos fe o somos llamados a ejercer fe, siempre va a haber obstáculos. El enemigo no le gusta que usted ejerce fe. Abraham nos enseña esto. Existen obstáculos terribles y Abraham enfrentó dos obstáculos. Primeramente, una situación desesperada. Dice el versículo 18, él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza. Hubo obstáculos. No fue fácil, no era fácil. Él creó en Dios, el Dios que levanta a los muertos, el Dios que llama a la existencia lo que no es. Pero encontró obstáculos. Pero también dice el versículo 20, qué interesante, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Aunque enfrentó obstáculos, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Es decir, a veces la promesa misma es un obstáculo de la fe. ¿Por qué? Por las enormes posibilidades. La promesa que Dios le a Abraham parecía demasiado buena para ser verdad. It's too good to be true. Yo no puedo, ¿cómo puedo aceptar? ¿Cómo puedo creer esto? La promesa es demasiado grande, demasiado buena. Era increíble que Dios le prometió que él iba a ser el heredero de todo el mundo y se le iba a conceder una posición ante Dios que él no merecía. Era increíble. ¿Cómo creer a Abraham esto? Era un hombre como usted y yo. Que el Señor nos dijera a nosotros, tú vas a ser el heredero de todo el mundo, vas a tener una posición delante de mí que no mereces. Es increíble. Entonces, a ver, la misma promesa llega a ser un obstáculo de la fe. Era demasiado buena para ser verdad. Era un obstáculo para la fe. Es interesante que a veces la misma promesa está muy grande. La misma promesa viene a ser un obstáculo a nuestra fe. Hay dos obstáculos de la fe. Las circunstancias desesperadas y las posibilidades asombrosas. Y lo vemos aquí en la vida de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? ¿Cuáles fueron las circunstancias desesperadas a las que se enfrentó Abraham? Bueno, nos da aquí dos. Primeramente, el cuerpo de Abraham y la vientre de Sara.
dos cosas, dos obstáculos, dos posibilidades, dos circunstancias desesperadas. El cuerpo de Abraham, ya de 100 años, estaba sexualmente muerto. Pero la promesa de Dios dependía del hecho que debía nacer un hijo de Abraham y Sara. Por eso la promesa, ay Señor, 100 años. ¿Y quieres que yo te crea, Señor? ¿Me entiende? A ver, la misma promesa ya es un obstáculo. Este concepto es muy grande para ser una verdad. Ella hasta 100 años. Un niño tenía que nacer de Abraham y Sara. Y de ese niño vendrían todos los descendientes de las naciones del mundo que serían bendecidas por Abraham. Y de ese niño, más importante aún, de ese niño vendría la promesa que Jesucristo, que vendría Jesucristo, quien Abraham contempló con gozo y que hace posible el don de la justicia. Todo dependía del nacimiento de un niño. Pero él tiene 100 años. Su mujer tiene 90 años y nunca pudo tener un niño, nunca pudo concebir. Y todo depende del nacimiento de este niño. Abraham vio las circunstancias, vio su cuerpo de 100 años, vio la esterilidad de la vientre de Sara. Ella tenía 90 años, nunca pudo tener un bebé. Entonces las circunstancias eran desesperadas. There's no way. No hay ninguna manera. Pero aquí encontramos la belleza de la fe de Abraham. Porque Pablo dice que él afrontó la realidad. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad. Esto es importante entender porque muchas personas piensan que la fe consiste en evadir la realidad, un escapismo, un idealismo irrealista que ignora los hechos, una aventura en la que se espera que algo salga bien. No, la fe nunca es eso, mis hermanos. Abraham analizó los hechos. Abraham los enfrentó de frente. Dice que él consideró su cuerpo. Él consideró la esterilidad del vientre de Sara. Y él se sentó y pensó acerca de estas cosas. Y él vio que tan desesperada era la situación. No había ninguna posibilidad que esto fuera cierto. ¿Cómo voy a tener un hijo? El Señor me prometió un hijo. Y a través de este hijo las naciones van a ser bendecidas. ¿Cómo puede ser? Yo tengo ya 100 años, mi esposa 90 años, nunca podemos tener familia. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo hacer esto? No hay esperanza. Pero dice la palabra que Abraham creyó en esperanza, tampoco dudó por la incredulidad. ¿Cómo? Regresamos al pasaje. Dice la palabra, porque él creó en un Dios que levanta a los muertos. Understand that? Esto es importante. ¿Cómo es que este hombre, ya de 100 años, casi muerto, por decirlo así, cómo puede él tener fe? Se recordó, mi Dios es un Dios que levanta a los muertos. Amen. Y cuando él pensó acerca de la esterilidad de Sara, él recordó que su Dios llama a la existencia las cosas que no existen. Por eso es importante que entendamos este pasaje. Dos cosas muy interesantes. Por eso es que él levanta, mi Dios levanta a los muertos y llama a las cosas que no existen a la existencia. Y esto soluciona todo. Y por eso, contra toda esperanza, él creó en esperanza, gracias a la fe que tenía en el Dios Todopoderoso. Pero luego hizo otra cosa. No se menciona aquí, pero eventualmente Abraham le dijo a Sara lo que Dios le había dicho a él. Y cómo me encantaría haber estado ahí cuando Abraham le dice a Sara, come here. Amor, Dios me dijo algo. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo Dios? Pues no sé cómo decirte. ¿De qué estás hablando, Abraham? Sara, mejor es que te sientes. Dios me ha revelado algo muy sorprendente que nos va a ocurrir. ¿Qué es?
Y luego, como todo hombre, simplemente soltó la sopa. Vas a tener un bebé. ¿Cómo? Vas a tener un bebé. Así me lo dijo Dios. Así me lo dijo Dios, vas a tener un bebé. Y Sara dijo, yo, sí, tú. ¿Pero cómo es posible? Y dice la palabra que Sara se rió. Yo no la culpo. Génesis 18:12 dice así, se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Pero luego Sara hizo algo más. Dios le había dicho algo a Abraham que aplicaba a Sara. Y estoy convencida que Sara comenzó a meditar en lo que Abraham le dijo. Porque dice la palabra en Génesis 18:14 que Abraham hizo la pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Cuando Dios dice que Él va a hacer algo, ¿habrá algo difícil para Dios? When God says He's going to do something, there's something too hard for God. Cuando Sara comienza a sentirse embarazada, su fe comienza a aferrarse a aquella promesa. 9 meses. Su fe comienza a creer. Ahora no solamente hay un hombre de fe, hay una mujer de fe que está creciendo también. Cuando llega el momento de dar a luz, 9 meses después de que ella se rió, esta mujer se convirtió en una mujer de fe, porque había estado pensando en que Dios, para Dios no hay nada imposible, mis hermanos. No hay nada imposible. Existe la fe de Abraham. Entonces, ¿cómo es que él trató con estas posibilidades tan asombrosas? Era increíble que todas las naciones serían bendecidas a través de él, que él sería heredado de todo el mundo y que sería llamado un amigo de Dios. ¿Cómo es posible? Abraham recordó que él tiene un Dios que da vida a los muertos y le ama la existencia, las cosas que no son como si están. Él creó, he believed, le tomó la palabra a Dios. En los versículos 20 a 22 encontramos los objetivos de la fe. El primero es el versículo 20, dice que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Al ver el poder de Dios, al leer la respuesta, la promesa de Dios, su fe se fortaleció, porque la fe crece. Así dijo Jesús que sería, que la fe va a crecer. Si usted tiene fe como del tamaño de una semilla de mostaza, pero el objeto de su fe es digno de confianza y el prometido hacer algo, entonces usted puede ejercer su fe y su fe va a creer. Si usted le cree a Dios, tome la palabra de Dios, entonces su fe va a creer. No importa qué tan pequeña sea su fe. El problema, la cuestión es obedecer. Simplemente obedecer. Abraham obedeció. Él creyó y obedeció y se fue fortalecido en su fe y le dio la gloria a Dios. Esto es importante, le dio la gloria a Dios, porque la fe nunca va a glorificar al hombre, siempre va a glorificar a Dios. Es Dios quien hace la obra, es Dios quien actúa, no somos nosotros. Por lo tanto, se da gracias a Dios, Dios es glorificado. Entonces la fe crece, la fe glorifica. El versículo 21, Pablo dice que Abraham también fue plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces, la fe nos fundamenta sobre la verdad, así como Abraham. Él estaba plenamente convencido, en el versículo 21. No había ninguna duda. Plenamente convencido. He was totally convinced. Y esta fe fue la que fue acreditada a él con justicia.
una fe que se aferra a la promesa, una fe que consiste de asirnos de lo que Dios nos ha ofrecido. Y a medida que la fe de Abraham crecía, comprendió, entendió la promesa y se sintió amado, se sintió aceptado, se sintió un amigo de Dios. Finalmente, en los versículos 23 a 25, encontramos los beneficiarios de la fe. 23 al 25 dice así: no solamente con respecto a él se escribió que la fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado, esto es, a lo que creemos en lo que el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto es interesante. Eso sucedió 2000 años antes de Pablo. Pero Pablo afirma que Dios no escribió estas palabras solamente para Abraham, sino que fueron escritas para nosotros hoy en día. Estas palabras no solamente fueron para Abraham, fueron para nosotros también. Nosotros vemos la fe de Abraham y decimos, oh, fue una fe extraordinaria. Pablo está diciendo, no, era una fe ordinaria. Cualquier persona puede tener ese tipo de fe si así lo desea. Usted también, yo también. Ese mismo Dios, el Dios de Abraham, Isaac, de Jacob, es mi Dios. Entonces, cualquier persona, lo que dice aquí, lo que está diciendo aquí Pablo aquí en Romanos, es que cualquier persona puede tener ese mismo tipo de fe si usted lo desea. Usted puede tener justicia también. Usted puede ser un amigo de Dios también. Usted puede ser aceptado por Dios también. Puede tener una vida de valor, de estima ante los ojos de Dios. No solamente Abraham, pero también nosotros hemos sido perdonados de los pecados. Cada día nuestra vida se renueva con el Señor. Todo lo que Abraham tenía, las promesas del mundo, la presencia del Espíritu, también son para nosotros. Versículo 24 dice que el don de justicia es para aquellos, dice que creemos en lo que el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Entonces, Él sigue siendo el Dios de resurrección. El Dios que levanta a los muertos levantó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo de los muertos y sigue siendo el Dios de resurrección, el Dios que puede levantar a los muertos. Versículo 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces nosotros vivimos por gracias a su muerte y gracias a su vida. Si creemos en Dios que levantó a Jesucristo de los muertos, y estamos listos para vivir sobre la base de su fe, de su muerte y su vida por nosotros. Entonces nosotros como Abraham, mis hermanos, somos herederos también de todo el mundo. La promesa para nosotros también. Todas estas cosas son nuestras. Pablo dice, la presencia del Espíritu Santo, que es otorgada en nosotros momento a momento, día tras día, toda nuestra vida. Y nosotros, como Abraham, podemos ser llamados amigos de Dios, simplemente ejerciendo ese mismo tipo de fe. Quisiera terminar esta mañana con un recordatorio de algunas verdades muy poderosas. Que la justicia de Dios ante Dios no viene de las obras, no es por esfuerzo, sino por la fe. Llévese eso en mente. La justicia ante Dios no es por obras, no es por esfuerzo, sino solamente por la fe. Y así como Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, así nosotros, cuando le creemos a Dios, el mismo Dios, el Dios de Abraham es mi Dios, a nosotros también se nos cuenta por justicia. Mis hermanos, esta mañana, una vez más, nos encontramos ante un suceso trágico e impactante. La muerte de un joven siervo de Dios, Charlie Kirk.
Esta tarde a la 1 va a haber un servicio de agradecimiento a Dios por la vida de este joven. Yo sé que algunos de ustedes no conocieron su historia, pero era un verdadero siervo del Señor, que no tenía miedo de enfrentar a las personas en pecado con la palabra, siempre con la palabra. Y le decía yo a mi esposa, cuando escuché de la muerte, me impactó profundamente. Dije, sentí como, tal vez como los cristianos cuando escucharon que acaban de ejecutar a Pablo, se sintieron tristes, les dolió. La muerte de Charlie Kirk sirve para recordarnos qué tan frágil la vida es, qué tan rápido las cosas pueden cambiar. E incluso aún los más valientes como ellos desconocen el número de sus días. Yo quiero aplicar esto a Romanos 4. En momentos así, mira lo que dice Romanos 4 para nosotros. De momentos como este, primeramente, dice Romanos 4 que todos somos pecadores y todos necesitamos de la gracia de Dios. Romanos 4 nos enseña que no podemos ganarnos la justicia por las obras. La fe de Abraham nos enseña la postura correcta, reconocer nuestra necesidad y confiar en Dios. Confiar en Dios. Porque lo que cuenta es la fe, no las obras. Lo que cuenta es la fe. Romanos 4 también nos enseña que la promesa de Dios se mantiene aun cuando la vida humana se acorta. Así como la promesa de Dios hecha a Abraham no fue basada en tiempo o circunstancias humanas, dice que aunque era viejo, aunque Sara era estéril, las promesas de Dios trascienden las condiciones. Aun cuando la vida termina antes de lo esperado, aun cuando la violencia silencia la palabra, cuando la justicia parece demorarse, Dios permanece fiel, mis hermanos. Dios permanece fiel. Su promesa de perdonar, su promesa de redimir, su promesa de resucitar permanecen para todos los que creen en Él. Romanos 4 nos enseña que la fe da perspectiva en el dolor. La realidad de la muerte de Cristo y la resurrección significa muerte. No solamente, no es la última palabra, no palabras. Aunque lamentamos en este caso la muerte de este joven, lamentamos con esperanza. Nos duele, pero sabemos que donde Él está. Aunque los actos malvados nos impactan, la injusticia nos hiere profundamente, sabemos que en Cristo todavía hay resurrección, mis hermanos, una nueva creación, un día en que las lágrimas serán enjugadas. Y por último, Romanos 4 es un llamado a vivir en fe y amor ahora. El desafío de Romanos 4 es este: porque hemos sido justificados por fe, nuestra vida debe reflejar eso. Porque hemos sido justificados por la fe, nuestra vida debe reflejar la fe. Y esta mañana, en memoria de la vida y muerte de Charlie Kirk, encontramos lecciones no solamente de política, de valentía, de convicción, de testimonio público, porque eso es lo que él fue, sino que sirvamos nosotros, mis hermanos, sirvamos con amor, sirvamos con humildad, sirvamos con verdad y con amabilidad. Que nuestra vida esté marcada por la fe en que Dios es supremo. Dios sigue siendo Dios. Que nuestro amor busque el bien y nuestra valentía nazca de nuestra fe, no de ira, no de miedo. No respondamos con ira, no respondamos con miedo. Nuestro Dios sigue siendo Dios
y sigue sentado en el trono. Y un día su Hijo, nuestro Señor y Salvador, regresa por nosotros. Entonces esta mañana yo le invito a inclinar su rostro. Es una invitación, Romanos 4, a ejercer la fe, a entender lo que la fe es y lo que la fe no es, a entender lo que la fe hace. Cuando nosotros tenemos a Dios como el objeto de nuestra fe, en Él está nuestra esperanza, en Él está nuestra confianza. Y el Dios de Abraham es el Dios que usted y yo servimos. Es poderoso para obrar, levantar a los muertos, llamar la existencia en lo que no es. Ese es nuestro Dios. Ese es tu Dios, mi hermano, mi hermana. No importa lo que tú estás enfrentando esta mañana, no importa el problema, la situación, la necesidad, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob está atento a tu clamor. De la palabra que claman los justos y Jehová oye. Permite que esta palabra ministre a tu vida esta mañana. Que tú cobres ánimo, que tú cobres fe esta mañana, que tu confianza está en el Dios Todopoderoso, que la situación parezca imposible. El Dios Todopoderoso hace las cosas posibles. Él no ha cambiado. Él sigue siendo soberano sobre todas las cosas. Sigue siendo el Dios Todopoderoso. Y Él te ama a ti. Como si fuera la única persona que tuviera que amar. Él te ama a ti y te escucha, está atento a tu clamor. Padre Celestial, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por tu santa y divina palabra, Señor, que nos instruye acerca de la fe, nos desafía a vivir una vida de fe. Tu palabra es clara esta mañana en lo que es la fe, Señor. Y lo que la fe puede hacer si simplemente actuamos, ejercemos fe. El Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de los grandes de la Biblia es nuestro Dios. La fe de tu siervo Abraham era una fe extraordinaria, era una fe ordinaria, y nosotros podemos tener también la misma promesa. Si simplemente creemos, si simplemente obedecemos, permítenos, Señor. Enséñanos a obedecer, enséñanos a creer, ayúdanos, Señor, a nuestra fe aumente, crezca, como dice la palabra, a confiar en ti, en Dios Todopoderoso. Te pido que cualquier sea la situación que están enfrentando mis hermanos, tú que conoces todas las cosas, tú que conoces los temores, las situaciones que parecen imposibles, difíciles, tú obres, Señor. Que mis hermanos puedan cobrar fe esta mañana a través de tu palabra y puedan ejercer su fe y ver los resultados, ver la obra, ver a Dios moverse, Señor, ver la mano de Dios moverse a través de la fe. Porque es la fe, Señor, la que mueve montañas. La fe que te agrada a ti es la fe, Señor, que hace cosas imposibles posibles. Y gracias por esta mañana. El desafío para nosotros es vivir la vida de fe. Ser ejemplos de fe. Gracias te damos, Señor, por tu palabra esta mañana. Te damos gloria, te damos honra, te damos honor por quien tú eres. Por quien tú eres. Por quien tú eres, te honramos, Señor. Te damos y te bendecimos. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Cristo Jesús, nuestro Señor.